Hola de nuevo. Hoy te voy a enseñar a coser la parca que te enseñé a hacer el patrón hace unas semanas. Hoy la vamos a coser. Vamos a hacerlo paso a paso. Primero, tomamos la espalda con los derechos enfrentados y unimos el delantero y pasamos a coser los hombros. Después abriremos esa costura con la plancha. Cuidado, ponle un trapito para que, si la tela es muy sintética, no se queme. Y vamos a ir uniendo también las mangas. Las cosemos así abiertas y después vamos uniendo los laterales. Estos pasos son muy sencillos. Ahora ya pasamos a coser. Es importante que las sisas vayan muy bien unidas y llegamos hasta el bajo. En este caso, como redondeado, dejaremos una parte sin coser y cosemos esta parte. Te recomiendo prensatelas de rodillo porque te permitirá ir por este tipo de tejidos con más fluidez. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a coser los bolsillos. Crearemos una tira que entretelaremos por la mitad. En este caso te voy a enseñar que en el interior he puesto entretela, en donde va a ir el agujero, porque esto refuerza mucho. No debes dejar de ponerla, marcamos por donde vamos a cortar y va fenomenal porque da estabilidad a una zona que va a llevar mucho trote. Y después la vamos a colocar una tira sobre el delantero. Hay una parte que está indicada en el patrón, pero te recomiendo que en un espejo te pruebes cuál es la altura que a ti te gusta. Una vez que tenemos preparada esta tapeta, la colocamos sobre la parca. Como ves, a mí me coincide muy bien lo que son los cuadros. También es un efecto que he buscado yo a la hora de cortar la tela. Y ya tengo esta primera tapeta cosida y ahora lo que voy a hacer es cortar el agujero para ir avanzando en el bolsillo. En este caso lo estoy haciendo a unos 2 centímetros de la costura que ya he creado. No llego hasta el final porque ahí voy a crear una especie de triángulo en los dos lados. Esta es la forma que tengo de ir creando el bolsillo e introduciéndolo, porque en realidad la parte visible va a ser esa tapeta, pero por dentro voy a llevar un bolsillo real. Tengo estos dos fondos de bolsillo que estaban también dibujados en el patrón y ahora voy a ir cosiéndolos. Voy a crear una tapita de tela de la misma de la que la parca, porque necesito esa especie de tapa o vista para que cuando se abra el bolsillo no se vea directamente el forro. Es de más o menos unos 4 centímetros, porque ten en cuenta que quedará de 2, porque nos comeremos con las costuras otros 2 centímetros. Y a partir de ahí sí que ya puedo coser la otra pieza de fondo de bolsillo. De nuevo miro con alfileres que todo coincide y ya paso a coser estas 3 costuras para ir conformando el bolsillo por dentro. Primero la costura que une una de las piezas del fondo de bolsillo. Como ves, he elegido casar bien los cuadros, son como rombos, pero en este caso lo he tratado como cuadros. Y ahora vamos a hacer el remate interior. Para eso vamos a quitar mucha costura, porque todas las costuras nos hacen que eso quede más grueso. Lo haremos con la tijera dentada y después vamos a delimitar bien ese triángulo. De nuevo voy colocando las piezas de fondo de bolsillo. Ahora introducimos el bolsillo, vemos que está a gusto y pasamos a coser. Lo vamos a coser todo junto por dentro. Me refiero a la tapa y al triángulo en los dos lados. Y también estoy cosiendo ya lo que es el fondo de bolsillo. Y lo remallo. También estoy preparando un cinturón para esta chaqueta. Te comento, el cinturón es opcional, evidentemente, pero yo he preferido hacerlo, dejar una tira suficientemente larga para que me sirviera de cinturón y el día que quiera llevar el cinturón de cuero, perfecto, y el día que quiera llevarla sin cinturón también. Pero tengo esta opción del cinturón de la misma tela. Me sale dentro de los metrajes que indica el corte de oro. Ahora lo que estoy preparando es el cuello.
Es una pieza recta, en este caso la he entretelado solamente en una capa. Voy colocando el cuello a la parte superior, a la parte del escote de la prenda. Lo voy a hacer marcando el centro de la espalda, porque digamos que recoge un poquito el escote. Entonces tengo que mover un poquito, entonces con los centros sé que voy a repartir equitativamente. Está bien que este cuello recoja un poco lo que es la chaqueta, porque así lo hace más abrigado y más envolvente en esta zona. Paso a hilvanar, así ese pequeño embebido me quedará más correcto, no me llevaré el susto de algún pliegue. Y vamos allá. Como ves, con el prensatelas que puedes encontrar en mercerías, especialmente tienen en Seo Textil, voy fluidamente cosiéndolo todo. Ahora que ya tengo esa parte delantera creada, ya con el cuello y todo, paso a remallar. Me gusta este paso porque queda todo más limpio y más asentado. Y después voy a ir colocando ya la vista. En la vista he creado una pieza para cubrir la espalda. Es importante porque así no hace escalón lo que es el forro, se coloca de manera más fluida. Entonces, ¿cómo lo tienes que hacer? Coloca la espalda y a unos 4 centímetros saca la pieza de lo que es el cuello. De esta pieza cortaremos la pieza en tela para poder continuar la vista delantera, que ya nos la marcaba el patrón, y así tener lo que es la vista interior de la chaqueta. Es muy importante este paso y se hacen muchos abrigos, chaquetas, principalmente en todo lo que lleva forro, y queda todo después mucho mejor y se cose más fácil. Ahora voy a colocar la cremallera. La cremallera irá entre lo que es la chaqueta, en la parte de los bordes delanteros, y la vista. En la parte superior, como no hay vista, que es directamente el cuello que se dobla, lo voy a coser introduciendo la cremallera en esa doblez del cuello. Como ya hemos cosido una parte que donde he puesto la vista en el escote, es un poquito complicado, pero bueno, lo podemos hacer perfectamente. Voy hilvanando para que quede esta parte perfecta. Hay una cosa que puse después en esta chaqueta que te lo comento porque es interesante. En la parte superior de la cremallera viene muy bien colocar una pequeña piecita porque así es más agradable en el cuello. Ahora ya pasamos a coser por dentro la cremallera. Después coseremos a canto un pespunte de cargo o pestaña para que así la pieza de la vista quede hacia adentro sin problema. Una vez que lo tengo, ¿ves cómo queda? Fíjate cómo voy a sentar la vista solamente por las costuras del hombro. Voy a coser un poquito. Nada, no voy a llegar hasta el extremo porque después tengo que tener algo libre para colocar el forro. Coso un poquito por la parte del hombro, la parte exterior, que no se vea nada, justo por el centro de la costura, y ya tengo asentada esa vista hacia donde yo quiero dirigirla. Lo que voy a hacer es crear las vistas de la parte del bajo para que tengan esa forma redondeada. Creo unas vistas de la misma tela entre la vista de la parte central del delantero y lo que es el resto del bajo. Paso a coserla, lo que es la unión de la vista de la parte central donde va la cremallera y la del bajo. Primero ese pespunte y después el redondeado de la parte del bajo. Estas piezas las he creado yo porque he querido, era una forma bonita de darle forma al bajo así redondeado. Ahora le doy la vuelta, quito costura, la dejo a medio centímetro. Por mucho que sea una prenda colchada hay que trabajarla como el resto, limpiando costuras por dentro para que luego no nos quede excesivamente abultado. Y ves, queda súper bien. La verdad es que esta tela da gusto trabajarla. Ahora lo que voy a hacer es crear el forro.
Lo creo restándole la parte esa que lleva de la vista. Esa no es necesaria, lógicamente. Y en la espalda le doy una holgura para poder crear un plieguecito. Coso los hombros, no llego hasta ahí, porque además esa parte me va a sobrar por esa pieza que le he dado a la vista además, pero bueno, de momento lo he cortado todo entero. Después voy cortando las costuras con tijera zigzag para que así por dentro no se deshile tan fácilmente, y voy colocando la manga, repitiendo el proceso de la chaqueta por fuera, ahora en el forro. Uno en los centros, uno en los extremos, y voy colocando alfileres en el resto de la manga. Voy cosiendo esta manga y me veré la parte que me sobra. Así, directamente sobre la máquina, poquito a poco. Si tengo dificultad, hilvanamos previamente y repartimos ese frunce. Después vamos uniendo en el lateral de la manga todo del tirón respecto también al lateral del cuerpo. Voy cosiendo todo este lateral. Y ahora hilvano bien el bajo, ya sabes esas vistas que he creado, te he enseñado cómo he creado la del delantero, la de la espalda sería igual, sin esa complejidad de unir en la vista delantera, por eso me he centrado en el delantero. A más o menos 1,5 centímetros paso este hilván, te recomiendo que sea hilván, que no cosas directamente porque esta parte es muy fácil coger un plieguecito y así asentaré bien el bajo para después colocar el forro. Veo que los pespuntes coinciden, el delantero a otro, y sigo hilvanando el bajo. Ahora que tengo todo listo, ya puedo coser el forro. Como he colocado esa pieza en la vista trasera, me sobra esa parte de la espalda. La quito sin miedo. Marco también el centro de la espalda. Voy uniendo el forro todo por la vista, todo del corrido, porque además es que coincide perfectamente. Sabes que en la espalda dejé un poquito, como unos 3 centímetros más bien. Y así tendré esa holgura a la hora de colocarme la espalda. Eso me gusta mucho. Y ahora voy haciendo coincidir las costuras de la chaqueta respecto a las del forro. Tendré creado el forro de mi chaqueta. Así, de esta manera tan sencilla. ¿Ves qué bien va tener remallada esa zona para que ahora no te encuentres todo sin terminar, sea todo más grato? Me encantan esos acabados que podemos hacer de manera muy sencilla gracias a la remalladora. ¿Ves? Voy colocando el forro a la chaqueta, lo hago por el revés con los hechos enfrentados y vamos a coser. Esta es la parte más grata porque se cose muy rápido el forro una vez que lo tienes todo bien colocado y después la ves ya muy terminada la prenda. En el caso de la manga, bueno, yo he decidido coserla un poquito, asegurarla un poco a mano por dentro como si fuera un dobladillo normal. Se hace súper bien en estas telas. Le doy la vuelta, veo que queda bien, un acabado discreto. Podría haberle pasado un pespunte, no había problema, igual que el bajo, pero bueno, he decidido hacerlo así. Ahora voy a colocar la manga, el forro. Como es una zona de bastante trote, voy a recortarla con tijera dentada y voy a hacer coincidir la costura. Y una vez que tenga coincidida esa costura por la parte interior, porque todavía no tengo cosido el bajo, voy uniendo el forro con el bajo de la manga. Pero como te comentaba, muy importante que por el derecho hayamos ya centrado la costura de unión y hayamos visto que no se retuerce, porque si la colocamos en mala posición se puede retorcer y todo lo que estamos haciendo ahora quedaría después a la vista mal y tendríamos que descoser. Una vez que eso por la parte derecha de la tela has visto que funciona bien, ya puedes seguir colocando alfileres por el revés. ¿Lo tenemos preparado? Pues ahora vamos a coserla del tirón. Puedo coser la máquina porque tengo ese espacio libre que hemos dejado ya pensando en ello. Ahora le vamos a dar la vuelta al forro. Ya le tenemos dada la vuelta y ahora voy a hacer una cosa que me parece súper interesante, que es cortar una tira al hilo, así un poco grandecita, sin rematar, no es necesario. Y voy a unirla a la costura lateral de la chaqueta con un pespunte y también a la costura lateral del forro. De esta manera la manga nunca tendrá vida propia.
siempre quedará en su sitio cuando me la ponga, cuando me la quite, sin ningún problema, y tampoco es algo que se note al exterior. Y después de esto también me voy a dedicar, pues ahora vamos a unir forro del bajo. Ese forro tenemos que unir justamente a las vistas. Bueno, es importante que esto lo hagamos evidentemente por el revés y luego le daremos la vuelta y lo haremos por un lateral de la manga, un trocito que tendremos que descoser para darle la vuelta a toda la prenda y que así nos quede todo muy disimulado, pero lo hayamos cosido todo a máquina, que también queda más fuerte. Vamos colocando bien el forro al bajo, ten en cuenta que ya estamos en la parte final de la chaqueta, merece la pena hacerlo bien. Ahora descosemos un trozo del lateral de la manga, que es el considerado más discreto, porque si lo hiciéramos por un lateral de la chaqueta se puede ver más, pero aquí no se va a ver nada. Por ejemplo, unos 10-15 centímetros para que nos dé holgura suficiente para darle la vuelta a todo. Y pasamos toda la chaqueta por ese agujero. Creerme, se puede. ¿Ves? Es increíble. A mí me encanta la técnica del cosido y vuelto, porque te permite hacer estas cosas de manera muy limpia y queda perfecto. Parece que estemos dando la vuelta a un calcetín. Luego ya le daremos un poquito de plancha. Tenemos la chaqueta rematadita. ¿Ves qué bien queda? Es impresionante, queda espectacular. Todo rematadito, todo terminado. Lo tenemos. Tenemos la chaqueta lista. En este caso me faltaba por coser esta parte del bajo, que la voy a coser ahora, para dejarlo todo ya listo. Este va a ser el remate perfecto para mi chaqueta parca de invierno, primavera, como tú quieras coserla. Sin duda son prendas súper prácticas que hay que aprender a coser porque no son difíciles, no. Y merece la pena porque es una prenda exterior que tiene su precio y si la hacemos nosotras nos sale súper bien. Te recomiendo esta tela o otra de este estilo de Ribes y Casals porque son telas que se trabajan súper bien y que te permiten tener una prenda súper profesional cuando la terminas. Una prenda que sí merece la pena coser. Así que espero que te haya gustado mucho, te haya resultado práctico y que sigas cosiendo conmigo y con el corte de oro. Nos vemos muy pronto en este canal dedicado a la costura.